Listo, perfecto. Entonces la idea es que vamos a pues, como tratar de desglosar un poquito este consenso pues, que se hizo, esta guía de práctica clínica por parte de la Sociedad pues, de Cirugía de Catarata y Facorrefractiva para entonces pues como determinar los puntos principales para abordar este tipo de patología pues que es como de las mayores de preocupaciones que tenemos pues en nuestro ámbito en la oftalmología. La coordinación pues en la realización de esta charla fue por parte de la doctora María Jiménez Núñez, que es una de nuestras docentes, y pues aprovecho también que está el doctor Scaf, que fue uno de los colaboradores pues que hicieron parte de este grupo en la elaboración de la guía. Eh, Vamos a empezar entonces hablando un poco en cuanto al contenido de la charla. Vamos a hablar de la motivación que ellos nos presentan para la realización de esta guía, la necesidad que se tenía y lo que ellos tratan pues como de cubrir. Hablaremos de las generalidades en cuanto a la clasificación de la catarata, la función visual y las pruebas psicométricas que hacen parte de las herramientas que vamos a tener para finalmente hacer el diagnóstico de esta patología y poder ofrecer los diferentes tipos de tratamiento que simplemente los vamos a mencionar. En cuanto a la motivación, nos presentan entonces desde el inicio de la guía, pues como los índices de catarata como uno de los principales eventos que generan una carga de discapacidad visual en Colombia y determinan que a partir pues de estudios generados por Foster y colaboradores, se requiere una cifra de unas 3.000 cirugías por millón de habitantes por año para poder entonces lograr evitar o poder pues como controlar esa presencia de la discapacidad visual en el país. A pesar de esto, para el 2014 nos reportan que solo estamos logrando una meta de 1.500 cirugías por millón de habitantes. Entonces estamos por ahora muy bajo de lo que necesitamos pues para contrarrestar el progreso pues de esta ceguera en este caso. Eh, Cuando nos ponemos pues como a comparar o nos traen como a colación que en los países desarrollados se tiene una tasa de unos 4.000 a 6.000 por millón de habitantes, por lo tanto nos damos cuenta que aún así estamos todavía mucho más bajos de la cantidad pues, de cirugías que deberíamos de estar haciendo y se trae pues como en los lineamientos en el Ministerio de Salud para el 2017 como la necesidad de hacer alguna estrategia para poder aumentar esta cantidad de cirugías que necesitamos para cumplir la meta. Dentro de las indicaciones que nos trae el Ministerio de Salud, ellos actualmente ponen que la idea es que para reducir la incidencia en ceguera de catarata es necesario tener una tasa de cirugía que por lo menos sea igual a la cantidad pues, de incidencia de catarata operable. Ellos refieren pues como operable cualquier cirugía que tenga la indicación, pero dentro de estos lineamientos del ministerio no mencionan qué son las indicaciones de cirugía de catarata, o sea, no lo dejan claro como cuáles son los puntos. Entonces, motivo por el cual esta guía de práctica clínica nace para definir las indicaciones quirúrgicas y tratar como de unificar en todo el país para evitar entonces estas bajas tasas de cirugía que van a significar entonces que la mayoría de pacientes operados con agudezas visuales preoperatorias muy alterados y mayor frecuencia de dificultades y complicaciones quirúrgicas y peores resultados vayan a la baja pues con una adecuada enfoque y manejo pues como de la patología. Teniendo en cuenta ya esta motivación, ya vamos a entrar entonces como en el desarrollo de la guía. Entonces nos hablan pues de las generalidades, ellos nos traen pues a definición de la catarata pues como una disminución de la transferencia del cristalino que produce varios pues como unos puntos adicionales que son los cambios en la dispersión y la refracción de la luz que van finalmente a ocasionar una disminución de la cantidad o la calidad visual, que vamos a ver más adelante, pues como esos puntos, cómo se manejan y cómo los vamos a ver, pues como en el paciente en la práctica clínica, y también que esta patología o esta opacidad presente vaya a generar una alteración de las actividades laborales y sociales del paciente que finalmente van a afectar la calidad de vida. Entonces, en torno a toda esta parte pues como la definición, se van a hacer entonces pues como los abordajes pues, clínicos y lo que queremos nosotros finalmente brindarle a nuestros pacientes.
Vamos a hablar entonces ya de la clasificación de la catarata. Entonces, nos traen pues a colación que se puede hacer una clasificación de dos formas. Se puede hacer una clasificación en grandes grupos como por opacidad y por etiología. En la práctica clínica lo que más vemos, lo que más utilizamos pues es la parte de por opacidad. Y en la opacidad vamos a ver que la clasificación se pueden hacer métodos subjetivos y métodos objetivos que ya vamos a ver. Y en cuanto a la parte por etiología, vamos a encontrar que finalmente son las enfermedades pues, que generan o que se presentan asociadas a esta, a la presentación de la catarata, que van a ser entonces ya de origen congénito, el paciente pues, que tiene un trauma o el paciente pues, que tiene alguna alteración metabólica o medicamentosa que finalmente van a presentar la catarata. Aunque vamos a ahondar más hacia la parte de opacidad, que es en lo que vamos a presentar mayor incidencia y mayor utilidad en nuestra práctica clínica. Entonces, empezando por la clasificación por opacidad, traemos pues a colación el estudio pues que o la forma de clasificar las cataratas más utilizadas en la clínica por parte de todos nosotros y es el LOX3, que es, si bien contamos pues con unas medidas objetivas para la evaluación y la medición de esta densidad del núcleo y pues otras herramientas como dispositivos que nos permitan observar bien ese cristalino, pues en la práctica clínica disponemos más, pues con mayor rapidez y como de forma muy, pues a pesar de que es subjetivo, de forma pues como más objetiva y dinámica para nosotros, este sistema que se estandarizó desde 1900, el primer sistema pues que es el LOX2, que el LOX1, luego estuvo el LOX2 en el 89 y para el 93 tenemos el LOX3, que es el que hemos utilizado hasta la actualidad. A pesar de que es un sistema subjetivo, nos va a permitir entonces realizar la clasificación en tiempo real, ya que esta parte es importante, ya que la clasificación en tiempo real en lámpara de hendidura va a ser algo muy relevante en nuestro ámbito, porque muchas veces estos pacientes los evaluamos una vez, los programamos con un criterio para una cirugía o un criterio para una observación y pasa mucho tiempo entre este periodo y cambian muchas cosas. Entonces, si no tenemos pues como a la mano la capacidad o la rapidez para con dispositivos hacer como una medición más dinámica, pues entonces este va a ser de mayor utilidad. Eh, Perdón, Valentín, ¿tú sí, tienes de casualidad una imagen de esta sí, ya vamos, clasificación? sí, ya Ok, vamos a ver el paso a paso. Sí, perfecto. entonces contamos pues básicamente son 6 imágenes de lámpara de hendidura que nos van a mirar entonces el color nuclear y la opalescencia nuclear. Y vamos a ver que hay otras 5 imágenes que van a hacer un retroiluminación que van a mirar la opacidad cortical y la catarata subcapilar posterior. Entonces vamos a ver uno a uno. Eh, Aquí tenemos pues como la imagen de referencia para este estudio. Entonces ellos lo que hicieron fue que cogieron 160 sets de imágenes y hicieron varias sesiones. Fueron como 6 sesiones de proyección de imágenes de forma aleatorizada y categorizada. Entonces ellos fueron categorizando cada sesión entre 1 o 2 semanas, pues se separaban estas sesiones y eran 2 evaluadores que eran pues experimentados en el tema y cada uno fue entonces como anotando la categoría que daba pues a cada una de estas imágenes y finalmente cuando llegaban pues como a una tercera instancia se sentaban a ver en qué coincidían y en las imágenes en las cuales no coincidían pues ya se hacía pues como acuerdos en los scores. Entonces vemos que se puede clasificar inicialmente con la lámpara de hendidura y con pues con la hendidura de forma transversal. Vamos a mirar primero la opalescencia y vamos a ver entonces también el color nuclear. Entonces, cuando hablamos de opalescencia, entonces hablamos pues como esa coloración lechosa que trata de registrarse comparando lo que la idea sería pues que uno tenga de referencia estas imágenes que se tomaron esos sets, esos estudios y lo comparas con el paciente. Entonces, lo que veas en la lámpara de hendidura más estas imágenes de referencia, vamos a ir comparando y vamos a darle una clasificación de 1 a 6, dependiendo pues como de la dureza o la severidad pues de esta patología, en tanto la parte de opalescencia. Lo mismo va a ser pues en la parte de color nuclear
que se compara con las imágenes, pero ya dan pues como adicional a esto que se deben de enfocar dos regiones del núcleo. Se va a hacer una forma transversal y también se suma que se haga pues el reflejo subcapsular posterior, que en el LOX2 no estaba pues como en este caso. Esto va a ayudar a definir la precisión del estado del núcleo, sobre todo en las cataratas brunescentes, para evitar la sobreestimación de las mismas, que esto va a ocurrir cuando solo hacemos pues como una mirada desde el reflejo posterior. Entonces nos ayuda pues como a definir bien la severidad y no sobreestimar en este caso. Luego entramos pues como a la evaluación en la parte cortical y subcapsular posterior. En cuanto al componente cortical y subcapsular posterior, vamos a utilizar estas imágenes que van a estar en retroiluminación, enfocadas en la parte anterior o posterior del cristalino, hablando del área agregada a la opacidad. El componente posterior solo se va a utilizar las imágenes enfocadas en el área de opacidad, en la que está más cercana al centro que a la periferia. Y como estábamos mencionando, pues se usan entonces estas imágenes de referencia, se le da una clasificación de 1 a 5, dependiendo de la severidad, y ya vamos a ver más adelante cómo vamos a utilizar entonces, dependiendo de la puntuación que le demos, los criterios para entrar ese paciente a cirugía. Eh, Adicionalmente, pues ya teníamos, o esta es como la herramienta principal que tenemos en la clínica, pero nos mencionan en la guía que puede quedarse un poquito corta, sobre todo en la parte del color nuclear, a definir pues como qué tanta es la severidad, y nos traen a colación esta herramienta que es un sistema creado pues por el doctor Barraquer y colaboradores, que es un sistema basado en fotografías de alta resolución en la lámpara de hendidura, en los cuales van a especificar una toma de unos cortes que se hacen con hendiduras. Pues ellos mencionan que la vista frontal va a ser de unos 10 milímetros y con una altura y una anchura de 45 grados de una vista transversal, que también va a ser de 10 milímetros por 1 milímetro respectivamente. Esto a modo de que sea pues como de mayor repetibilidad y mayor pues como confianza a la hora de mirar las imágenes. Se evalúan tres aspectos en este caso: nuclear cortical y subcapsular posterior. La opacidad nuclear se va a clasificar de 1 a 10. Vamos a ver que es mucho más extensa comparado con lo que encontramos en el LOX3, y también vamos a evaluar entonces la densidad de ese núcleo, y inicialmente pues correspondiendo a un cero como un cristalino transparente, que es básicamente pues el cristalino de un bebé. Se considera que esta clasificación en la parte cortical y subcapsular posterior, ellos mencionan que no es tan relevante para la práctica clínica, ya que es más baja pues como la cantidad o la incidencia de estas tipo pues como de catarata, por lo cual dejan la clasificación en tres estadios: seguridad, en una severidad que sea leve, moderada a severa, y lo dejan pues como un sistema pues clasificado por cruces, definiendo pues como que entre 0 a 3 cruces según el área o la densidad de la corteza anterior y posterior. Vamos a ver entonces que va a ser leve, moderada o severa. Entonces la importancia o lo que nos traen ellos a colación en esta parte de la guía es tratar de utilizar pues el LOX3 como la principal herramienta, pero nos podemos apoyar también en esta parte del Barraquer, sobre todo en el uso, en la clasificación nuclear, que nos va a dar pues como mayor, o sea, como mayor definición de estos colores y mayor definición pues como de la severidad de la patología. Valentín, Sí, eh, la LOX es la que está avalada como para los trabajos científicos, ¿no? sí, señor. Pero la Barraquer es muy buena y no Ujú. se ha popularizado por cuestiones ya políticas, me imagino, ¿no? Pero esta Barraquer tiene en cuenta las cataratas blancas y negras. En cambio, la de la LOX no las tiene en cuenta. No, Entonces, sí. a mí me gusta mucho esta. Y bueno, usamos las dos, pero el aporte de este Barraquer es que tiene 10 escalas e incluye las blancas, negras y las brunescentes. Y las rubras, mira ahí el Rubras. N8, Así está es. la rubra y el N10 es la negra, sí, De acuerdo. correcto. Entonces sí, la idea es como tratar pues como de uno bandearse con las dos como para tratar de hacer el diagnóstico más objetivo, digamos. Correcto. Eh,
Vamos a ver entonces mencionar como los métodos objetivos que también pues como que tendríamos para utilizar pues en este caso. Entonces mencionan pues que a través de videoimágenes y del segmento anterior que pueden ser captadas con la lámpara de hendidura láser, se guardan pues de forma digital y posteriormente se estima, pues se da una estimación de la opacidad del cristalino en cada imagen, eh, y se pueden basar pues en softwares de análisis para que finalmente pues hacer como un seguimiento o pues un comparativo en ese momento real pues con el paciente. También existen pues sistemas automáticos de diagnóstico de catarata nuclear que se basan en puntos de referencia anatómicos con características locales extraídas por protocolos clínicos y clasificaciones pues con modelos de regresión basados en esta máquina, eh, que van a preparar pues como finalmente pues como un conglomerado y un modelo de clasificación para predicción de las cataratas. Eh, Aunque pues esto pues como que no tenemos la facilidad o la accesibilidad pues para todos los pacientes, para todo el mundo, entonces finalmente pues como que no es la herramienta eh, más fácil para nosotros. También existen pues los sistemas de Chainflux que tienen la habilidad de proveer la representación enfocada de la sección del cristalino y es mejor que la lámpara de hendidura para definir las imágenes en más de un punto de vista, pues en cuanto al enfoque del cristalino. Pero existen limitaciones que se centran en las estructuras anteriores del cristalino y que pueden estar afectados a la hora de realizar, pues como la imagen, pues los índices refractivos anteriores, pues al cristalino. También mencionan pues la existencia de unos analizadores HD, que es un sistema que utiliza una técnica llamada el doble paso. Entonces, mide efectivamente la calidad visual y mide la dispersión del ojo. Este dispositivo provee un índice de dispersión objetivo que va a ser utilizado en función de la dispersión de los puntos. Entonces, determina cómo una fuente de luz se presenta sobre la retina y el índice de dispersión pues, objetivo, se va a hacer una evaluación del grado de dispersión causado por la pérdida de esta transparencia de las estructuras pues, oculares, tales como las opacidades corneales o las cataratas, y finalmente se va a medir entonces la relación entre la luz integrada en la periferia y el área de circular de un minuto de arco alrededor del pico central de la imagen, que se va a hacer entonces el doble paso. Entonces, cuanto mayor es el índice de dispersión objetivo, mayor es la dispersión intraocular, entonces indica una degradación de la calidad de la visión. Se definen pues como valores normales que sean inferiores a 0,5 para una persona joven con un ojo sano y dejan que de 1,45 a 4 para una catarata con una etapa temprana. Ya cuando son puntajes mayores de 4 o ya van a hablar pues de una catarata madura. Estos métodos objetivos serían pues como lo ideal o serían pues como los más precisos a la hora pues como de definir o diagnosticar la catarata, pero como estaba mencionando pues no tenemos facilidad en la realización de estas, muchas veces por parte económica o por parte pues que no contamos con las herramientas, y finalmente pues nos vamos a basar más que todo y la guía nos presenta de nuevo el LOGS como la herramienta principal para el diagnóstico. Correcto. Hay otros Eh, métodos objetivos, Valentín, sí. en los cuales nos podemos afianzar y no tenemos como tanta tecnología. Por ejemplo, el método de sensibilidad al contraste, etcétera. Tú los vas a Ujú. presentar más Sí, adelante. ya vamos a hablar más de eso. Los métodos objetivos son importantes porque muchas veces los seguros de salud eh, te exigen, ¿sí?, cierto tipo de exámenes objetivos para poder Ujú. avalar o no la realización de la cirugía. Entonces, es muy importante describirlos, porque si no se tienen todos los equipos, pues algunos sí, para que sumado al análisis subjetivo de la catarata por parte del profesional, haya pues un método que apoye esta observación de manera objetiva. Antes de seguir, pues ya como en la parte de lo que es la función visual, que finalmente va a ser como la herramienta principal o lo que se define pues en la guía como uno de los factores pues principales para definir
qué patología, qué parte, pues, o qué severidad tiene esta patología y cuál de estas va a estar, pues, con la indicación finalmente para la cirugía. Vamos a hablar un poquito sobre la metodología, pues, que habíamos mencionado para la realización de la guía. Entonces, ellos lo que utilizaron fue, pues, una metodología basada, pues, en preguntas de investigación, para hablar un poquito, pues, como ampliar un poco o recordar lo que son las preguntas de investigación. Entonces, simplemente son interrogantes que son estructurados por los investigadores en cuanto a un tema de interés que está en la comunidad científica, y este tema de interés no ha sido resuelto. Por lo tanto, conocemos eso como un vacío en el conocimiento. Hay que tener en cuenta que es importante diferenciar las preguntas de investigación de las preguntas clínicas, ya que las preguntas clínicas son diseñadas para cruzar la frontera del conocimiento del individuo que la plantea, pero no el vacío de conocimiento que está dentro de la comunidad científica. En cuanto a estas preguntas clínicas, tienen la estrategia para responderla en lo que es basado en la medicina basada en la evidencia. Sin embargo, entonces, cuando uno hace una pregunta clínica, cuando uno tiene una pregunta clínica, uno puede llegar a un punto en una búsqueda exhaustiva, un análisis crítico de la literatura, en el cual encuentras que hay un vacío en el conocimiento. Y a partir de esto, como nos pasó, digamos, o nos presentaban en la realización de la guía, no se encontraba dentro de la literatura definido bien los estándares para poder hacer el diagnóstico de la catarata. Entonces, finalmente, a partir de una pregunta clínica, basado pues por el investigador, finalmente salió la pregunta de investigación. Entonces, para la pregunta de investigación o para cubrir ese vacío en el conocimiento que se tenía pues dentro del mundo científico, en este caso pues entre nosotros, ellos ya hicieron pues la metodología que es la pregunta PICO. Antes de hablar de la pregunta PICO, vamos a ver que las preguntas de investigación finalmente se clasifican en tres aspectos. Estos aspectos son la intencionalidad, que es lo que el investigador quiere. Entonces, la intencionalidad básicamente se basa pues en dos opciones para el investigador: querer describir un evento, querer describir pues una enfermedad, y querer comparar. Y cuando queremos comparar, ya podemos abrir pues el pool de posibilidades, que ya es comparar técnicas, intervenciones o exposiciones. La otra forma sería entonces la finalidad, que muchas veces pues en cuanto a la finalidad, el resultado esperado está dentro de la misma pregunta que tiene el investigador. Y el contexto clínico es en la forma pues principal, o la que más utilizamos en la medicina basada en la evidencia, que es en el mundo o en el universo de actividades clínicas en el cual la pregunta va a estar inmersa, y es las preguntas que nos logran identificar factores de riesgo, detecciones de enfermedades, examen físico, datos para clínicos, etcétera. Entonces son las tipos de preguntas pues que van a estar más centradas hacia darnos pues como la respuesta en la práctica clínica. En este caso entonces vamos a utilizar la pregunta PICO, que es una metodología de forma inferencial, una estructura que está estructurada pues de forma inferencial para el desarrollo pues de esta pregunta. Entonces vamos a ver cómo en la guía ellos utilizaron la estructura del PICOT o el PICOT. Finalmente, cada una de estas letras pues significa población, intervención o exposición o una técnica diagnóstica. La C viene a ser pues entonces la comparación que vamos a establecer o con qué lo vamos a comparar, y finalmente la O es el desenlace. En algunos estudios o en algunas formas también se utiliza la T para establecer el tiempo de seguimiento en la condición o el momento en el que se espera pues tener como el efecto o tener pues como el momento diagnóstico. Entonces, para el desarrollo de la guía se hicieron 11 preguntas, se plantearon 11 preguntas, de las cuales, mediante una estrategia de exploración de la literatura, desarrollo de una revisión completa pues con lo que se encontró en la literatura, consolidar la información y finalmente tratar de dar respuesta a estas 11 preguntas planteadas. No todas estas preguntas se lograban resolver dentro de lo que es pues lo encontrado en la literatura.
Entonces, finalmente lo que tuvieron que hacer los expertos fue hacer una reunión, la cual pues se hicieron aquí en Cali, en noviembre del 2019, y durante esa reunión entonces lo que hicieron fue resolver esas 11 preguntas, y finalmente cada participante que estuvo pues dentro de esta reunión se le enviaron los artículos científicos basados en la evidencia previos a la reunión para que finalmente pudieran facilitar y enriquecer esta discusión. Y todos estos artículos obviamente con una relación directa con cada una de estas preguntas. Finalmente establecieron pues como las respuestas y ya se pudo pues como hacer el desarrollo de la guía. Ellos nos muestran entonces finalmente la pregunta de investigación basado en lo que hemos mencionado en cuanto a buscar como la población pues viene a ser estos pacientes con el diagnóstico de catarata o presbicia que van a estar expuestos a qué, o sea, los que tienen que finalmente tener que recibir una cirugía de catarata, y el comparador que ellos querían es mirar qué criterios diagnósticos, qué herramientas nos van a permitir definir de estos pacientes cuáles van a necesitar entonces esta cirugía, y el resultado final que quieren es poder dar una eliminación de la discapacidad visual, en este caso pues en el país. Y el tiempo lo establecen en el preoperatorio. Entonces, todo esto, toda esta pregunta, todo este desarrollo, esta mecánica nos permite entonces dar alusión a lo que es la guía. Ya, entonces, esa es la parte pues como de metodología que queríamos como mencionar para poder ya seguir pues como con el desarrollo de la guía. La guía vamos a seguirla viendo así con estas preguntas, vamos a ir mencionando las preguntas que se desarrollaron y las respuestas pues que fueron dando dentro de la misma. Correcto, Valentín. Me parecía importante que intensificaras un poquito lo de la metodología, porque obviamente pues esto se aplica a otras investigaciones clínicas y precisamente en el tema que tratamos es muy importante no solamente para nosotros como oftalmólogos tener un consenso de cuándo objetivamente poder intervenir a un paciente, sino también para compartir esta información con los seguros, ¿sí? En donde debe haber un límite establecido básico y agarrarse, digamos, de algunos exámenes auxiliares, como ahorita lo vas a presentar, para poder saber cuándo un paciente pues, debe ser intervenido o no. ¿Listo? De acuerdo. Entonces, útil por ambos lados. Muy bien. Listo. Continúa entonces ya con el desarrollo del... Perfecto. Entonces ya habíamos visto desde la parte de la clasificación o la parte estructural y los exámenes pues subjetivos en cuanto lo que tenemos es el LOX3 y también entonces el examen de Barraquer, que nos permite entonces clasificar y ver qué tanta dureza o que estamos viendo pues de esta catarata. Adicionalmente tenemos pues otras imágenes, otros dispositivos que nos dan una medida más objetiva que habíamos mencionado, que nos van a dar también entonces finalmente pues como definir en qué estadio está esta catarata. Pero lo que va a regir o lo que el siguiente paso que debería de ser pues en este caso presentado por la guía es mirar ya con ese paciente, teniendo entonces visualizado cómo está esa catarata, pues vamos a ver la función visual de ese paciente, cómo está en comparación pues con lo que estamos viendo. Entonces, para empezar con la función visual, pues el método clásico para medir la agudeza, en este caso, pues va a ser las mediciones de agudeza visual con tablas como las que tenemos, pues que básicamente la que más utilizamos es la de Snellen, que está compuesta de octotipos que pueden ser letras, figuras, números, y que están pues en color negro, en un fondo blanco para generar precisamente pues un buen contraste y hacer una medición adecuada. Basados en los parámetros que nos presenta la OMS y que nos presenta finalmente en la guía, se define que el deterioro visual, según la agudeza visual mejor corregida, va a ser entonces, todo paciente que tenga más de 20/60 va a ser una alteración moderada, 20/200 grave, y ya clasificamos la ceguera como un 20/400. A pesar de que este método para medir la catarata es el más común, es el más utilizado para medir el impacto que nos está generando entonces esta patología, hay metaanálisis que nos presentan como el de Kessel colaboradores, que nos mencionan en la guía, llegan a la conclusión de que es un pobre predictor de la función visual.
y la ganancia visual posoperatoria, ya que estos pacientes, finalmente cuando uno hace una agudeza visual, puede encontrar que el paciente tenga una buena agudeza visual, un paciente que nos llega al 20/20, 20/25, pero el paciente tiene una mala calidad visual y nos expresa una mala calidad visual. Entonces, de aquí vienen otros dos aspectos que tenemos que tener en cuenta para el análisis de la función visual en los pacientes y para que podamos pues, clasificarlos y mirar si en realidad tienen una alteración más allá de lo que es la agudeza en este caso. Entonces, nos trae a la colación lo que es la sensibilidad al contraste. Entonces, cuando existe una diferencia entre la luminancia más pequeña requerida para identificar un objeto, entendiendo pues como luminancia pues la capacidad de cualquier objeto de emitir una luz y que sea pues captado por, en este caso, por los ojos. Esto es altamente dependiente de la frecuencia espacial. Entonces, cuando hay una relación alterada entre la identificación de un objeto basado en su luminancia y lo que encontramos, pues lo que puede captar el paciente, se va a ver una alteración de lo que es la función de la sensibilidad al contraste. Entonces, ¿en qué nos va a alterar esto? El paciente no va a tener una capacidad adecuada para percibir los contornos nítidos de los objetos más pequeños. Entonces, el paciente finalmente puede llegar al 20/20, pero la sensibilidad que tiene al contraste no le permite entonces definir bien o tener una adecuada calidad visual en este caso. También puede ser medida con las tablas de Snellen o otros tipos de octotipos. Pero hay pacientes que van a presentar alteraciones visuales a partir del 20/20 y entonces hay que usar otro tipo pues como de herramientas como el sistema pues de visión de contraste que nos permite entonces mirar bien hasta qué punto está alterada la sensibilidad en este caso para estos pacientes, que también va a ser importante entonces para el desarrollo de la guía. Vamos a ver que en la literatura que nos muestran, han demostrado que la sensibilidad al contraste es una mejor medida finalmente comparada con la agudeza visual en términos de predicción de rendimiento en cuanto a la actividad diaria, en la vida diaria para el paciente. Finalmente, eso pues, va a estar relacionado con su calidad de vida y en la detección de los objetos reales. Entonces, ya vamos a ver más adelante cómo vamos a establecer este parámetro para incluirlo en el diagnóstico o la clasificación en la severidad del paciente. Otro aspecto es el deslumbramiento del glare. La discapacidad por deslumbramiento se define entonces como una reducción de esa agudeza visual que va a estar causada por la luz que va a estar presente en las diferentes partes del campo visual. Puede ser una luz directa o reflejada artificialmente o precisamente pues la misma luz natural que viene a ser digamos como lo más importante o la vida real pues en los pacientes. Esto es un factor que va a estar influenciado por la función visual y que se acentúa con la edad y los cambios fisiológicos del globo ocular. Vamos a ver que existen 4 tipos de este deslumbramiento, de los cuales entonces vamos a presentar 2 que son fisiológicos y 2 que vienen a ser pues ya como entre comillas algo patológico. Entonces, el primer tipo es el deslumbramiento incapacitante, que es fisiológico. Es un deslumbramiento que va a dificultar la visión y se va a ocasionar por la dispersión de la luz que se produce en el interior del ojo, provocado por una luminancia en velo sobre la retina que va a disminuir entonces el contraste de las imágenes. Y finalmente, el paciente va a tener una dificultad para la visualización pues, de los objetos, pero no va a tener molestias, en este caso, en cuanto a sensaciones pues como de dolor o querer pues como cerrar los ojos. Este va a estar relacionado con lo que es el deslumbramiento incómodo. Entonces, este ocurre también, entonces puede estar asociado al deslumbramiento incapacitante y también va a ser entonces de origen, va a ser de forma pues fisiológico y va a ser cuando la retina va a transmitir una información sobre la iluminación que va a ser demasiado intensa y que va a estar que puede ser también variable pues entre personas y estos deslumbramientos normalmente se van a producir a la vez, aunque
pueden aparecer de forma independiente. Entonces uno puede tener un deslumbramiento incapacitante, simplemente tener una dificultad para la visión de los objetos por el deslumbramiento, y la otra opción es que puedas tener las dos, un deslumbramiento incapacitante y un deslumbramiento incómodo. En este caso ya sí se va a sentir o va a haber una percepción de molestia o una vista pues como cansada relacionado pues con este deslumbramiento. De aquí ya viene como los dos tipos que vienen a ser ya como más patológicos o formas extremas del deslumbramiento. Entonces se considera pues que el deslumbramiento fulgurante en este caso es una forma extrema de ese deslumbramiento incómodo. Entonces este tipo de deslumbramiento nos va a provocar un cierre palpebral, molestia de aversión de la mirada y una discapacidad visual en los entornos brillantes, debido a que los ambientes brillantes se propagan en altas luminancias a través de las grandes áreas pues, que se encuentran sobre la retina sensorial. Y finalmente entonces ya tenemos el deslumbramiento escotomático, que es un deslumbramiento que se va a causar también de forma pues, patológica y que va a generar unas imágenes posteriores a la presencia pues como de la luminancia excesiva y va a generar una discapacidad visual. Puede ser entonces secundaria una exposición a una luz focal o brillante que va a generar un blanqueamiento excesivo del fotopigmento macular y va a menoscabar entonces la visión de manera transitoria, provocando entonces la visualización de esas imágenes posteriores pues como al deslumbramiento. Para evaluar este deslumbramiento entonces nos traen a colación lo que es el test de agudeza con brillo, que es el test como más utilizado en este caso para medir el deslumbramiento. Entonces, se utiliza pues esta herramienta que nos permite, que es un dispositivo portátil que está configurado en 3 intensidades de luz, que lo que tratan es de imitar la función visual en situaciones de alto deslumbramiento, simulando entonces la agudeza visual al aire libre. En este caso nos traen pues como a colación que el paciente va a tener una alteración de esa agudeza visual si el paciente es medido sin dilatación en cualquier agudeza visual que esté por encima de 20-40. En este caso pues lo que hace el paciente es mirar una tabla de Snellen mientras se le adapta el dispositivo y hacer pues una medición de la agudeza visual, y 20-60 en caso de que el paciente esté dilatado, para definir entonces como una indicación de una afección de la agudeza visual por catarata relacionada con el deslumbramiento. Otro de los ítems que están incluidos o de las herramientas que nos traen para evaluar al paciente, más allá entonces de la función visual en cuanto pues como lo que hemos visto en tablas de Snellen o mirar pues que el paciente finalmente subjetivamente que nos expresa, vemos ya lo que son los cuestionarios psicométricos. Entonces, esto nos tratan, han sido esos cuestionarios, se plantean varios cuestionarios, en este caso traje el PRIQUEST, que es el cuestionario que se va a utilizar en la guía para definir el paciente pues en su severidad. Es un cuestionario que ha sido probado y validado por la población sueca con catarata y ha sido utilizado rutinariamente por el Registro Nacional de Catarata sueco desde el 95, y su última pues, actualización fue traída pues acá, que es la del 2006. Entonces se trata de un cuestionario en el cual el paciente tiene que responder si hay una alteración en varios aspectos de su vida relacionados con la agudeza visual o con la calidad visual y la patología pues de la catarata. Entonces se tienen unas secciones de la A a la C que dan unos puntajes de 0 a 4, en el cual el paciente pues si no sabe o no expresa pues como ninguna alteración relacionada con lo que se le pregunta, pues se califica como 0, y de ahí en adelante pues ya como paciente que tiene sin ninguna dificultad, que está definido en que no la tiene, alguna dificultad, gran dificultad y extremada dificultad. Vamos a ver ahora con el desarrollo ya pues como de los parámetros finales en la guía, cómo con este cuestionario podemos ayudarnos para complementar o definir en el paciente en el cual no tenemos pues claro si requiere o no la cirugía, y sobre todo en el paciente pues para cirugía facorrefractiva. Ya vamos a hablar entonces lo que es el diagnóstico.
Entonces, ya vimos todas las herramientas que tenemos para definir la clasificación de la catarata, definir estructuralmente cómo la estamos viendo nosotros como médicos y ya subjetivamente y de forma pues ya como tratar de objetivizar eso en la función visual del paciente, cómo le está afectando esa catarata, entonces cuál de esos pacientes son los que vamos a operar. Entonces, aquí ya nos traen a tratar pues cómo definir cuáles van a ser entonces esos criterios para poder operar a los pacientes. Tratan de, en la guía nos tratan entonces de expresar el paso a paso para la definición de estos pacientes y el diagnóstico según las diferentes herramientas que tenemos. Entonces, la primera pregunta que nos traen es, ¿cuáles son los criterios estructurales para poder definir que un paciente debe operarse de catarata? Hay que tener en cuenta que esta separación que hacen, pues como de los criterios que tenemos, es para poder dentro del paso a paso expresar que el paciente, por más que tenga una catarata, no solo un criterio estructural es criterio para cirugía. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla. Entonces, recordando lo que habíamos visto, entonces dentro de los criterios estructurales, ellos nos hablan entonces sobre la percepción de la dureza, la opalescencia que afecta finalmente toda la calidad visual de estos pacientes. Según lo que nos habían presentado pues en el LOX3 como principal herramienta para definir los criterios de cirugía, entonces nos presentan que en el LOX3, en los pacientes que tienen un NO4, NC4 en adelante, o pacientes que tienen una cortical de 4 en adelante y la subcapsular posterior o anterior central mayor o igual a 3, son pacientes que estructuralmente tienen criterios para definir si requiere cirugía. Entonces, no, o sea, estos son los criterios que nos dicen, este paciente tiene altas posibilidades de requerir la cirugía, pero no solo con esto podemos definir si tiene o no, si se opera o no. Desde aquí, lo que debe procederse es a evaluar la función visual para poder dar entonces la definición de la cirugía. Otras de las alteraciones que vamos a encontrar o los criterios estructurales que sí pueden estar supeditados solos a requerir una cirugía ya por cuestiones funcionales, por cuestiones de complicaciones asociadas o cuestiones pues como ya de patologías que requieren pues como el abordaje rápido sin necesidad obligatoria pues de evaluar una agudeza visual que probablemente va a estar alterada. Entonces encontramos otras patologías. Entonces estos criterios que tenemos acá son aspectos que se consideran quirúrgicos, sin tener que una necesidad pues como de abordar pues como la parte visual obligatoriamente, aunque pues debe de hacerse. En cuanto vamos a encontrar todo lo que son el grupo de malformaciones anatómicas o posicionales del cristalino, como la microesferofagia o las luxaciones del cristalino, que van a requerir entonces un abordaje quirúrgico, van a requerir una corrección, precisamente pues por las complicaciones que se pueden ver relacionadas con esas patologías. También tenemos un componente facomórfico, en el cual va a haber entonces un desbalance entre el diámetro del cristalino y la profundidad de la cámara anterior, lo que nos va a generar un riesgo de un cierre angular en el procedimiento y va a haber un riesgo de un bloqueo pupilar para el procedimiento. Este componente facomórfico nos da más fuerza a querer operar estos pacientes, aunque en este caso, estos pacientes, este grupito, sí se puede hacer pues como un abordaje más completo con la función visual y hacer una espera y un seguimiento. Puede haber entonces ya también una coexistencia de patologías oculares asociadas, como la retinopatía diabética, glaucoma, degeneración macular relacionada con la edad. Y siempre hay que evaluar bien pues también la función visual en estos pacientes en cuanto a ver si el paciente, finalmente, si el abordaje quirúrgico nos va a ayudar a resolver lo que tenemos pues o a resolver la calidad visual de este paciente o finalmente ya esta patología es la que lo está afectando y esta cirugía no va a haber pues como o no nos va a dar como mejoría en este caso. Entonces siempre que tengamos la coexistencia de estas patologías, la idea es que si la catarata está impidiendo una claridad de medios
y nos va a ayudar de pronto en cuanto al tratamiento y el seguimiento adecuado, es una de las opciones pues para la cirugía, incluyendo pues entonces las patologías como las distrofias corneales o las degeneraciones que van a estar aumentando el riesgo con el avance pues de la catarata, debido a que esas córneas van a estar entonces más débiles y más sensibles pues para el abordaje y finalmente pues con riesgo de una descompensación de las mismas. Entonces, esos son los criterios estructurales que nos presentan dentro de la guía. Y como nos venían diciendo, la idea es que esos criterios estructurales nos lleven a mirar los criterios funcionales para definir entonces el paciente que se va a operar de catarata. Dentro de los criterios funcionales nos traen entonces la agudeza visual como el principal, pues, la principal herramienta para empezar a definir esos pacientes. Entonces, nos ponen que la agudeza visual mejor corregida en el paciente se divide entonces en un umbral de un 20-40 o peor. Entonces, todo paciente que tenga un umbral de 20-40 en adelante, es decir, 20-50, que van a corresponder al 48% de la deficiencia visual por déficit de la agudeza visual para un solo ojo, esos pacientes, sumados a la alteración estructural, van a requerir cirugía. Este es el grupo de pacientes en el cual ya podemos establecer que si cumple con los criterios estructurales, sumado entonces a estos criterios de función visual en cuanto a la agudeza visual, es un criterio ya para poder abordar a este paciente y entrarlo al quirófano. Cuando encontramos un paciente que tiene una agudeza visual mejor o igual a 20-40, la idea es tener un criterio adicional para poder incluirlo, para poder entonces entrar a cirugía. Entonces ya nos traen las otras herramientas, como lo son el PRICEST. En este caso, la idea es que el resultado de ese cuestionario esté en un promedio de 3 a 4 en su puntaje para definir qué es un criterio adicional. O sea, esto nos va a decir que la calidad de vida del paciente, a pesar de tener un 20-40, lo está afectando. Sí, nos trae entonces como esa ayuda que queremos de esa pregunta que siempre hacemos de ¿y el paciente qué hace? ¿A qué se dedica? Para ver si este paciente requiere o no esta cirugía relacionada pues con lo mismo que estábamos hablando de los criterios estructurales. Ya ahí vemos cómo entra también entonces el deslumbramiento, cuando hay un deslumbramiento positivo asociado pues a la patología, entonces ya vemos que lo podemos hacer un análisis con ILVAT y encontrar que la agudeza visual que va a estar igual o peor a 20-60 en dilatación o 20-40 sin dilatación como habíamos mencionado. Y también ya entonces lo que es la sensibilidad al contraste, si encontramos pacientes con alteración de la sensibilidad al contraste, en condiciones pues fotópicas o mesópicas, o sea, en las condiciones normales de luz, estos pacientes entonces van a tener un criterio definido para poder adicionalmente a la alteración estructural, pues entrar a la cirugía. Entonces, esos básicamente vienen a ser como los criterios principales para uno basarse para definir entonces a quién voy a operar con esa catarata. Pero entonces nos traen adicionalmente a estos criterios funcionales y estructurales otros criterios que van a influir en la decisión de una cirugía de catarata. Perdón, Valentín, devuélvete un minutico a la diapositiva anterior. ¿Acá? Ajá, fíjate, pues lo importante de esta diapositiva, porque nos está resumiendo todo lo que has hablado hasta ahora, ¿sí? Sí. ¿Cuándo tener en cuenta a un paciente para cirugía de catarata o qué criterios funcionales y estructurales son importantes? Y mira aquí esto del cuestionario del PRIQUEST, ¿sí? Sí. Hoy en día son muy importantes los test, digamos, de subjetividad. Aquí Sí. en el caso de catarata del PRIQUEST, que me parece muy sencillo, aplicable pues en todos los casos, así como por ejemplo en el DIUS-2, el cuestionario del OSDI es uno de los criterios básicos para hacer diagnóstico de ojo seco. Es más, OSDI es un requisito sumado a uno de los test en donde uno busca los signos. Entonces, volviendo al tema que nos incumbe en este momento, hago énfasis en que los test
digamos, de subjetividad de cuánto afecta la calidad de vida de un paciente, en este caso la catarata, pues es un criterio diagnóstico importante. ¿Listo? Vale la pena tener impreso este test en el consultorio y que sea una de las herramientas que podamos usar rutinariamente. De acuerdo. Perfecto, continúa. Listo. Entonces vamos a ver los criterios adicionales, pues, a estos criterios que hemos mencionado. Entonces, luego de hacer el examen oftalmológico completo, se van a hacer entonces unos exámenes básicos en estos pacientes. Esta es como el esquema extraído directamente de la guía que nos presenta. Entonces, la idea es que a los pacientes que les vamos a implantar los lentes, entonces ellos lo parten en dos grupos, los pacientes que van a tener un lente monofocal o los pacientes que queremos pues como para opción de lentes premium. Y nos traen entonces unos exámenes preoperatorios que van a ser básicos para todos los pacientes. Entonces, estos exámenes preoperatorios básicos van a incluir entonces una biometría precisamente para los cálculos de los lentes. Las queratometrías también nos van a entonces ayudar en este caso. En cuanto al recuento endotelial, es una herramienta que nos va a ayudar entonces a definir si este paciente también entonces nos va a soportar esa córnea, hasta una córnea adecuada, hasta una córnea sana, para poder abordarlo, o qué tipo de cirugía pues podemos abordar, o con qué tenemos que entrar para hacer una protección adecuada de ese endotelio y evitar pues el desenlace que es una descompensación. Y finalmente, en los casos en que el paciente no logramos hacer una evaluación adecuada del fondo del ojo y no definimos o queremos descartar que no haya alguna alteración, algún desprendimiento, alguna cosa que finalmente pueda afectar la visión y el desenlace sea malo, pues en el postquirúrgico, entonces estos pacientes tienen una indicación para la realización de una ecografía ocular. Básicamente, ayer comentaba esto con el doctor Marín, que finalmente pues hay herramientas, todas esas herramientas pues nos las presenta la guía, pero uno también tiene que tratar pues como de mirar y como definir qué herramientas puede utilizar también dentro de la clínica, como lo que es el recuento endotelial, porque van a haber lugares donde no contamos con acceso pues a estos dispositivos que nos puedan hacer un recuento endotelial o alguna cosa así. Entonces hay que mirar también en la clínica pues lo que podemos encontrar, mirar bien si logramos evaluar bien esa celularidad pues en el endotelio y también pues dar un criterio adicional como en este caso y tratar de ahorrar la utilización pues de algunos dispositivos como este que es el recuento endotelial. Hay unos exámenes adicionales que vamos a encontrar ya en pacientes dependiendo de las patologías pues que puedan tener relacionadas. Entonces, dentro de estos exámenes adicionales nos traen el OCT de mácula, que va a ser solicitado pues en los pacientes en el cual el examen de fondo de ojo se encuentra con alguna sospecha de una membrana epirretiniana o con alguna alteración pues directa sobre la mácula, como una retinopatía diabética o una degeneración macular, la cual queramos definir, descartar y que queramos pues establecer pues la severidad de la misma y mirar a ver qué posible complicación se pueda presentar con esto. Otra de las opciones es un OCT de nervio óptico ante cualquier hallazgo anormal sobre el mismo nervio en el fondo de ojo y la topografía corneal cuando encontramos estos pacientes con alteraciones corneales o alteraciones queratrométricas irregulares que queramos descartar entonces patologías como los que son las ectasias pues, relacionadas como el queratocono, que es como de las principales. Perdón, un Esto, minutico, una sí, intervención aquí, Valentín. Idealmente, digamos, el escenario que debería presentarse siempre es que uno pueda hacerle a sí, todos los pacientes, incluso no vayan a tener un lente calificado como premium, ¿sí? ujú, Porque para un paciente X, un lente asférico monofocal puede ser su lente premium, ¿sí? Dependiendo de de la acuerdo. patología de base o la indicación, etcétera. Entonces, eh, digamos que la clínica es demasiado importante. Ustedes tienen que aprender a mirar muy bien un endotelio, ¿sí? Mirar muy bien una mácula, pero hay cosas
que nos van a servir primero para la decisión clínica en un momento dado, qué lente ponerle al paciente o qué problemas podría presentarse. Hablo, por ejemplo, un paciente que tenga un recuento endotelial alterado, pues sí, la clínica es muy importante, pero aquellas personas que no tengan, digamos, una destreza muy grande para el análisis del endotelio, no solamente es importante hacerla por el bien del paciente, sino porque nos puede servir como una herramienta de defensa legal. Sí. Cuando haya un endotelio disminuido o cuando haya gotas, etcétera, pues obviamente sabemos cómo esto va a afectar, dependiendo de su grado de severidad, la calidad de visión del paciente, y además podría incluso defendernos en el caso de que haya una descompensación, ¿sí?, posterior, porque incluso le permite a uno hablar con el paciente de su hallazgo y decirle los riesgos adicionales, pues, a los que se expone con la cirugía, con la mejor cirugía. Por otro lado, en la topografía corneal, pues obviamente hay cosas como muy obvias que uno las puede ver en la queratometría, incluso un astigmatismo y demás, pero es muy importante tener en cuenta la cara posterior, en este caso una tomografía corneal. Estamos hablando de escenarios ideales en donde idealmente los pacientes deberían estar estudiados con todo esto, sea un lente premium, ¿sí?, dentro de la clasificación de los premium, o un lente monofocal. Repito, la clínica es fundamental y de hecho pues es algo que debemos hacer en el examen diario, así el paciente no se vaya para cirugía, para que ustedes vayan desarrollando, digamos, esa capacidad de poder hacer diagnósticos simplemente desde el punto de vista clínico. En casos en donde no haya disponibilidad de estos exámenes, pues obviamente pues nada que hacer. Pero repito, el escenario ideal, fuera de haber hecho un diagnóstico clínico, estos elementos adicionales, porque muchas veces se pueden ir patologías muy leves que pueden afectar el resultado, por ejemplo, en la mácula, uno ve unas cosas realmente que a veces clínicamente no las ha podido ver, dado la densidad de la catarata, o si la persona o el examinador no tiene la experticia. Y son unas herramientas de defensa legal muy, muy importantes. De acuerdo. Y hay que pensar en todo. Correcto. Listo, listo. Entonces, ya en cuanto a los lentes premium, lo que nos presentan es realmente pedir casi todos los exámenes previos y nos traen como un adicional o como algo pues como de importancia, que es la topografía con aberrometría, para evaluar y cuantificar en los pacientes que tengan en astigmatismos, mirar bien las caras de la córnea, como estábamos mencionando, la cara posterior, definir la esfericidad y los ángulos pues relacionados para el cálculo adecuado y para definir bien pues en estos pacientes que estos lentes premium van a ser pues como de mayor importancia una adecuada definición, y también pues ya incluyendo lo que estamos mencionando pues también en la parte legal ante cualquier mal desenlace, tener pues todo claro y todo pues como documentado. Continuando entonces, la idea es que ya nos traen entonces... Perdón, María Mercedes, Hola, doctor. Y adelante, doctor. yo agregaría, aunque en la parte de equipos diagnósticos hay un mismo equipo que hace muchas cosas, ¿no? Que hace queratometría, que hace topografía, que hace aberrometría, inclusive que mide el diámetro de la pupila. Y aquí sí es importante en lentes premium considerar el diámetro de la pupila, ¿no? Tanto en fotópica como en mesópica. De pronto no se puso ahí porque hay equipos que hacen todo eso, ¿no? Y entonces uno puede evaluar cuando recargar ahí esa lista, ¿no? Pero sí es importante tenerle en cuenta el diámetro de la pupila en condiciones fotópicas y mesópicas, porque eso depende uno si coloca un lente difractivo, un EDOF o otro tipo de lente. De Muy, acuerdo. muy valioso su comentario. Por ejemplo, estos equipos de los que habla el doctor, puede ser el iTrace, el OPD Scan.
¿Cuáles usan ustedes, doctor, en la clínica? Nosotros tenemos el OPD3, que Exacto. es como tiene 5 funciones: averrómetro, es refractómetro, Topógrafo. pupilómetro, topógrafo, en fin. Entonces, y uno cuando analiza los mapas, uno mira ahí todo, ¿no? Entonces, hay que hacer como un mapa de decisiones, cuáles son los exámenes que uno tiene que mirar, siempre puntuales. Y hay equipos que tienen muchos mapas, pero uno tiene que saber seleccionar, porque si no, la consulta se hace muy larga. Correcto. El OPD, por ejemplo, hace topografía más no tomografía, Así ¿sí? es, Solamente cara anterior, es reflexión. así es. Excelente. Gracias. Continúa, Valentín. Listo, muchísimas gracias. Doc, de pronto no sé si, pues, lo que mencionaba el doctor, estos dispositivos más avanzados que logran hacer todo ya, pues, por cuestiones, ya como en el contexto en el que estamos en el país. De pronto la guía la tratan de dejar así, no sé, pues el doc estuvo pues presente. En definirlo así por separado, pues, más que todo por la asequibilidad que tiene uno, pues, como a los diferentes lugares del país, pues, como a estos dispositivos. No sé Correcto. si ese sea el caso, pues. No, lo que pasa es que, bueno, las guías son amplias, ¿no? No quiere Sí, decir que todo lo que haga la guía es lo que uno tiene que hacer. sí, Esto es una guía. porque esto es un ejercicio académico que Ujú. tú tienes que extrapolar como si estuvieras en el primer mundo, porque esta guía Ujú. la va a ver todo el mundo, ¿no? Entonces De uno no acuerdo. puede poner ahí que como aquí no existe, no la ponemos, ¿sí? Ok, Pero yo creo que aquí, más que todo, es porque un mismo equipo te da mucha información de la pupila, del estado de las aberrometrías, de las queratometrías, de la topografía, en fin. Usualmente eh, uno tiene uno o dos equipos que hacen lo mismo, pero cada uno tiene una cosita más, porque igualmente es un tema comercial, ¿no? sí, Ninguna casa va a fabricar todo en uno, porque entonces no puede vender el otro. Hay algunas que le meten una cosita más que el otro y uno se ve abocado a tener que comprar 2 o 3 equipos que el 90% de las cosas lo hacen los 3 juntos. Eso es lo que nos pasa a todos los oftalmólogos, ¿no? Que nos llenamos de equipos que hacen lo mismo. Correcto. listo, de acuerdo. Eh, 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 Lucho, una pregunta. ¿Cuál es el límite, aunque no corresponde a esto que estamos hablando, pero lo mencionaste, cuál es el límite de diámetro pupilar mesópico para contraindicar un lente multifocal difractivo? Sí. Bueno, mire, eso sí es muy importante, ya es un tema para otro día, ¿no? Pero pupilas mayores de 6, por ejemplo, pupilas que sobrepasen el área refractiva o difractiva del lente intraocular. Por ejemplo, si sabemos que el área difractiva de un lente Panopti es 4.6, 4.5, entre una pupila más grande, seguro que ese paciente de noche va a tener muchas molestias. Y aquí viene el interrogatorio que llevaron al principio. ¿Qué hace usted? ¿Cuál es su hobby? ¿Maneja de noche? En fin, una serie de preguntas, ¿no? Que hay que hacer para saber si ese paciente, en teoría, puede sentir molestias difractivas de aberración de la luz de noche. Y ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Porque un paciente puede estar muy bien operado, pero si tiene una pupila de 6.5, 7, sabemos con seguridad que ese paciente va a tener problemas de noche. Ahora, si ese paciente es un ama de casa que no maneja, que solamente está en su casa, entonces uno evalúa que realmente no va a tener muchos problemas. Pero si es un paciente que maneja de noche, que es conductor, ahí sí se van a problemar. Entonces, el interrogatorio, como ya se dijo, no es solamente qué hace el paciente, en qué trabaja, cuál es su hobby y cuál es su dependencia de sus anteojos. Y uno es muy importante en la escogencia preguntar qué hace el paciente, porque no todo el mundo hace lo mismo.
Entonces, para mí, yo aplico el término, ¿cuál es el candidato para cirugía de catarata? Aquel que con la visión que tiene no puede desempeñar sus actividades normales. Entonces, no es lo mismo un agricultor que un contador, que un profesional, que una ama de casa. Entonces, son cosas sencillas, ¿no? Por supuesto, esta guía, como les dije, abarca todo, pero con la práctica, ustedes es muy importante que estén ahí con su docente, van mecanizando ciertas cosas y rápidamente con 2, 3 preguntas y una miradita en la lámpara de hendidura, ya mentalmente saben escoger el paciente, escoger el lente. Por supuesto, eso lo da la práctica y es muy importante que estén al lado del docente en su consulta, porque la oftalmología es muy gráfica, ¿no? Y es de ver y no solamente aprender la parte teórica, sino cómo aborda el profesional el, el, el paciente en su consultorio. Y ahí van aprendiendo poco a poco y van, para eso están las escuelas, para eso están ustedes haciendo residencia. Porque si nosotros aplicamos toda esta información que da este manual que se hizo, la consulta se vuelve interminable. Pero ustedes, con la práctica, ustedes saben de entrada, con 2, 3 preguntas y con una miradita en la lámpara de hendidura, ya ustedes se forman el concepto del abordaje de ese paciente. Correcto, muy importante estos puntos. Primero, no hay una pupila, digamos, de base, simplemente mirar qué lente va a usar uno, ¿sí? Conocer el lente, no solamente conocer el diámetro pupilar para saber cuál aplica o no, y obviamente este aspecto de la funcionalidad del paciente es básico. Gracias, Lucho. Continuemos, por favor, Valentín. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces ya hemos visto todos los criterios pues, que nos presenta la guía de forma estructural, de forma funcional visual y forma subjetiva pues, en cuanto a los cuestionarios y todo. Pero también tenemos que definir qué paciente se puede operar o no en cuanto a las cirugías pues, facorrefractivas. Entonces, dentro de los criterios que nos traen, además pues, de lo que hemos visto para definir los pacientes que vamos a incluir dentro del grupo de los que pueden ser operados de cirugía facorrefractiva, nos mencionan que además del consentimiento informado, como hemos visto en charlas anteriores, la importancia pues, del mismo para una cirugía de catarata en el cual el paciente va a tener un riesgo de desprendimiento de retina, de macular cistoide, endoftalmitis, y finalmente pues como los buenos resultados o la satisfacción pues para el paciente ante la adaptabilidad de los lentes, ya sean lentes multifocales u otros. Entonces el paciente debe conocer y aceptar otros detalles adicionales que van a estar relacionados pues como factores de riesgo adicionales para que el paciente tenga alguna de estas complicaciones. Entonces, hay que tener en cuenta que estos pacientes que estén dentro de este grupo y que tengan edades entre los 50 a los 54 años, longitudes axiales entre 25 a 29 milímetros, el paciente de sexo masculino y pacientes pues con previas miopías moderadas, se menciona pues como mayor a 3 dioptrías, y estos hallazgos que pueden tener hallazgos pues retinales preexistentes van a tener un riesgo aumentado precisamente pues de estas patologías y sobre todo el desprendimiento de retina. Entonces, estos pacientes son los que nosotros tenemos que tener en cuenta con estos criterios que van a tener mayor riesgo y que precisamente tenemos que incluir todo este conocimiento no solo para nosotros, sino dárselo al paciente para que finalmente si presentan alguno de estos eventos, pues ya en la parte legal obviamente y en la parte pues como digamos de satisfacción del paciente se tengan en cuenta para los resultados. En estos pacientes deben de descartarse ojo seco, ya sea pues por síntomas o signos, además de controlarse pues previo a la cirugía en este caso.
dado que puede ocasionar entonces alteraciones en los cálculos de los líos y dificultar pues también entonces un buen desenlace postoperatorio en la parte de la calidad visual. Sobre todo pues lo que nos menciona en la guía es que está relacionado que el ojo seco en el postoperatorio de cirugía de catarata se considera como un evento iatrogénico según el DIUS-2 ante un mal desenlace, de acuerdo pues con lo que se ha mencionado de que debe identificarse y controlarse previo pues y después a la cirugía de catarata. Entonces ellos nos traen este algoritmo donde nos tratan pues como ya de hacer un resumen de todo lo que hemos visto, tratar como de dejarlo en un paso a paso rápido en el paciente que tenemos pues ahí en el consultorio. Entonces, finalmente nos traen pues como a resolver las preguntas que hemos mencionado en este mismo algoritmo. Entonces, inician con la primera pregunta, pues la presencia de un cristalino que está transparente o es un cristalino que está con una alteración pues con opacidad. Entonces, si es un cristalino que tiene una opacidad, entonces es un paciente en el cual vamos entonces a definir esos criterios estructurales. Dentro del grupo de los criterios estructurales, lo que hemos visto entonces es que si hace parte de estos criterios estructurales, el siguiente paso, si ahí cumple con alguno de estos criterios, es pasar a mirar entonces la agudeza visual, la función visual. Entonces, en este caso, nos ofrecen pues como la principal herramienta es la agudeza visual mejor corregida. Y lo que hemos visto, el paciente que tiene una agudeza visual mejor corregida, peor al 20/40, hay que tener en cuenta que el peor es 20/50 en adelante, es el paciente que ya lo que adicionalmente vamos a mandar son exámenes preoperatorios y finalmente pues es el paciente que va para cirugía. En caso de que el paciente tenga los criterios estructurales, pero con una agudeza visual mejor corregida, menor o igual a 20/40, debemos de sumarle uno de los criterios que vimos, que es el PRI, que es las pruebas de deslumbramiento, la sensibilidad al contraste, y mirar entonces si los criterios funcionales y es un paciente que no tiene ojo seco, ya se puede incluir para exámenes preoperatorios y es un paciente que va para cirugía. Si el paciente simplemente está mejor o igual a 20/40 y no cumple con ninguno de estos criterios, es un paciente que se le debe hacer un seguimiento y es un paciente que todavía no tiene criterio para entrar a la cirugía. En caso, este es el grupo pues, de los pacientes con la catarata expresada pues, en la parte estructural, y ya en el grupo de los pacientes que van más hacia la parte facorrefractiva, es el grupo en el cual el paciente tiene un cristalino transparente, pero también puede tener entonces patologías asociadas sobre el cristalino o sobre la córnea, en el cual sea pues oportuno realizar una cirugía rápida para evitar que la progresión de la enfermedad que tenga o la presencia de la misma pues termine en complicaciones, como habíamos mencionado pues los componentes facomórficos, las malformaciones o las alteraciones de las posiciones del cristalino y las patologías corneales pues que pueden estar relacionadas. Entonces, si el paciente no hace parte de estos grupos, ya entras puedes hacer el paciente de cirugía facorrefractiva directamente. Entonces, en este caso, cuando el paciente no tiene ninguna alteración, pues ya uno va a un seguimiento, mira a ver dentro de lo que el paciente requiere en su vida diaria, qué tipo de paciente es el que se me está presentando para una cirugía facorrefractiva y la necesidad de la misma, ¿cierto? Porque finalmente pues el deseo ideal, lo que presentan estos pacientes principalmente es el requerimiento de no tener que utilizar lentes, pero no todo paciente por querer no utilizar lentes es un paciente que uno debe entrar a estas cirugías, pues precisamente porque los resultados no pueden ser, pueden no ser los mejores o pues ideales para estos pacientes. Entonces, de aquí entramos a esos criterios que mencionamos adicionales para, para definir el paciente. Entonces, es mirar dentro de esos riesgos que vimos del paciente, con la edad del paciente, el sexo del paciente, las patologías previas como la miopía, mirar si estos pacientes y su clínica adicional son
candidatos para una cirugía facorrefractiva y en el paciente pues, del ojo seco, el control adecuado del ojo seco, para lograr minimizar esos riesgos y pues tener, digamos, el paciente ideal, sumado a lo que estábamos hablando de las características pues del quehacer diario del paciente, para llevarlo a la cirugía. Entonces ya este es el paciente que si cumple con estos criterios, pues ya llevamos exámenes preoperatorios y definimos pues para pasar a la cirugía. Entonces finalmente esto es como todo el algoritmo, vimos cómo pues pasamos por todos los criterios, por todas las herramientas que tenemos y esto es lo que nos deja la guía para definir qué pacientes vamos a llevar a cirugía de catarata, tratar de estructurar lo que precisamente o dar respuestas a la pregunta que teníamos inicial de cuáles son estos pacientes que se deben de operar, cuáles criterios son los mejores que tenemos o los más asequibles para definir a los pacientes y qué herramientas opcionales pues tenemos para, ante las dudas, tratar como de sacar de los de los límites, como el 20-40 pues en este caso, y definir qué pacientes pues son oportunos para cirugía y también tratar de que si legalmente pues pasa algo, no tener pues de dónde tener pues como la evidencia necesaria para resguardarse. De aquí ya seguimos pues como a la parte del tratamiento. Perdón un momentico, Sí, doctor. Valentín, con respecto a esta diapositiva anterior. Yo tengo aquí una pregunta para el doctor Scaf, que es parte de este grupo del consenso, sobre todo con respecto a la edad en la facorrefractiva, porque este es un tema, digamos, delicado. Lo que uno escucha en las diferentes publicaciones, bueno, o en las diferentes conferencias o leen las publicaciones, es que un paciente que no haya tenido un desprendimiento vítreo, pues obviamente así su cirugía de catarata de cristalino claro, digo yo, sea exitosa, va a tener un riesgo retinal incrementado enormemente con el tiempo. Obviamente no es lo mismo un paciente miope que un hipermétrope, hay otros criterios, ahí están mencionados, la longitud axial, si es hombre, etc. Me parece este límite de 50 a 54 años un poquito bajito en edad. ¿Cuál sería como el diario, digamos, proceder o cómo hacen ustedes en estos pacientes de facorrefractiva que vienen desesperados por quitarse las gafas, muchas veces ni siquiera con una ametropía previa, sino solamente presbicia? Sí, con respecto, digamos, a estos riesgos potenciales, no inmediatos, sino que con el tiempo se han absolutamente demostrado con la evidencia para estos pacientes. Sí, es una cuestión ahí compleja, ¿no? Pero sin embargo, esos pacientes llegan todos los días. Entonces, hay que evaluarlos muy bien, las expectativas, qué es lo que quieren, como tú dices, pacientes que no tienen catarata, que tienen cristalino transparente, pero tienen una ametropía alta. Entonces, aquí hay que diferenciar en pacientes con cristalinos hemétropes presbitas, pacientes con cristalinos transparentes hipermétropes y pacientes con cristalinos transparentes miopes. Entonces, si el paciente es hemétrope y tiene 50 años y nada más necesita anteojos para cerca, ni lo toque, porque con el mejor lente intraocular que tenga, la visión de lejos va a ser muy buena, sin corrección. Entonces el paciente, si se opera, va a notar que su visión no es igual. Acuérdense que los lentes intraoculares, por muy buenos que sean, siempre absorben un porcentaje de luz que va entre el 12 y el 18%, dependiendo del índice ABA que tenga ese lente, ¿no? Entonces el paciente va a notar la diferencia. De lejos va a ver de cerca va a ver muy bien si usted le pone un lente difractivo trifocal, pero de lejos él va a decir, sí, yo veo bien, pero no nítido, como dijo el doctor en cuanto a la sensibilidad al contraste. Entonces, hay que mirar muy bien eso. Si el paciente es hipermétrope, mayor de 50 o 48 años, pero si tiene una hipermetropía de más 1,50, más 2, más 3, que
de lejos se te comprometida la visión, sin corrección, por ejemplo, que tenga un 20-150, un 20-200, y que use un más 1,50 o un más 2 para lejos y un más 1,50 más 2 para cerca, o sea que ya ese paciente sí realmente uno lo considera, siempre y cuando el retinólogo me dé pase, ¿sí? El retinólogo, nosotros a todos los pacientes de alta catarata, además de los estudios, estos CT, todas estas cosas, se los pasamos al retinólogo para que los vean, ¿no? Para curarnos de salud. Si el paciente es miope, ya la consideración es un poco más estricta, porque si un paciente miope de -3, 50 años, sin gafas, BJ1 de cerca, ni lo toque, porque con el mejor lente intraocular, ese paciente para lejos va a sentirse bien porque va a cambiar un -3 por un neutro, pero para cerca ese J1 de la calidad de un lente del cristalino natural no se lo da un lente intraocular. Entonces, a esos pacientes le hacemos un test de sensibilidad a contraste para mirar. El OPD tiene un mapa que se llama agudeza visual simulada. Entonces, que nos separa la córnea del cristalino. Entonces, a los 50, 55 años, si hay un paciente que tiene alguna pérdida de sensibilidad a contraste originado por el cristalino, ya uno mira y evalúa, porque ya a esa edad, y por lo menos aquí en la costa, hay algo de catarata. ¿Okay? Eso para responderte tu pregunta, siempre y cuando el departamento de retina dé pase. Yo quería agregar una cosa, porque en la práctica, ¿no? Hay algunas empresas de medicina prepagada, ya esto es otra cosa por fuera del manual, ¿no? Que exigen que el paciente tenga una agudeza visual 20-50 hacia arriba con Snell. Entonces nos vemos abocados, un paciente de 75 años con una catarata log 5, y hay pacientes que ven 20-30 con eso. Entonces, médicamente yo le digo al paciente, vea usted, médicamente y científicamente y por mi concepto, tiene que operarse catarata. Pero resulta que su compañía de medicina prepagada exige que usted tenga un 20-50, y ese paciente le hacemos un test de sensibilidad a contraste y la agudeza visual se baja a 20-200. Entonces, estamos abocados nosotros realmente a que dependemos de unos cuadros administrativos, y muchas veces son los mismos colegas que hacen parte de esos, ¿cómo llaman ellos? Tienen unas direcciones médicas, tienen unos médicos ahí que nunca he podido saber quiénes son, yo creo que ni existen, que te devuelven la cirugía y te enfrentan a ti y al paciente y digo, bueno, ya no es problema mío, usted médicamente tiene una catarata y tiene que operar, su compañía no se lo paga. Increíblemente no existe eso en el plan obligatorio, porque en el plan obligatorio, con esos sistemas nuevos de pago por capitación, los pacientes se pueden operar a criterios del médico, no tienen que pasar por un consenso médico para que apruebe o no apruebe la cirugía. Entonces nosotros nos apoyamos mucho en los test de sensibilidad de contraste. Hay algunas compañías que sí lo aceptan, otras que no lo aceptan. Acuérdense que la cardía de Snell fue descrita en el año 1800 y pico. Y increíblemente, después de 200 o 150 años, todavía estamos en ese anacronismo. Acuérdense que la cartilla Snell es letras negras son sobre un fondo blanco, pero ninguna, o sea que no hay degradación del color en esas cartillas. Por eso están los test de sensibilidad de contraste, y que poco a poco se deben ir imponiendo. Uno no tiene que mirar la cantidad, sino la calidad de la visión. Entonces, la mejor forma es el test de sensibilidad a contraste, que poco a poco las sociedades tienen que ir imponiéndosela a estas compañías de medicina prepagada. No sé si aclaré un poquito tu duda. Bastante, Lucho. Y sí, esto es muy importante, porque casi todas las compañías de medicina prepagada se basan en, como usted dice, en la cartilla de Snellen, que está muy lejos
de ser un predictor de función visual. Entonces, pues personalmente cuando he tenido casos en donde devuelven la cirugía y se adiciona el test de sensibilidad al contraste y lo llaman a uno personalmente, pues como usted dice, algunas acceden a autorizar la cirugía, otras no, ¿sí? Desafortunadamente, a pesar de ser seguros prepagados, no tengo experiencia con el plan obligatorio, pero increíble que aquí pues haya mayor libertad y se deje a criterio del médico, que obviamente debe ser un criterio pues bien estructurado. Perfecto, muchísimas gracias. Continuemos entonces, Valentín. Listo. Entonces aquí vamos a hablar pues, unos aspectos pequeñitos que nos dan sobre la guía en cuanto al tratamiento pues, y las opciones que se tienen por encima, pues como de la cantidad de técnicas quirúrgicas que vamos a encontrar finalmente pues para la cirugía de catarata. Entonces nos presentan las diferentes técnicas e indicaciones y contraindicaciones pues como bien definidas, teniendo en cuenta que la cirugía de elección o la técnica de elección es la facoemulsificación para la mayoría de cirugías de catarata, pero van a haber unos casos especiales en los cuales las otras técnicas van a tener pues ventajas sobre la misma. Les vamos a mencionar las indicaciones o ventajas planteadas en la guía para las diferentes técnicas. Encontramos pues que la extracción intracapsular implica pues la extracción de la catarata incluyendo toda la cápsula en una sola pieza, y a pesar de ser una técnica con alta incidencia de complicaciones asociada pues como al tamaño de la incisión y la presión inducida pues sobre la misma cavidad vítrea, aún existen pues algunas indicaciones para ellas, como son la conversión pues intraoperatoria de una facoemulsificación en el paciente que necesita pues relacionado con esta conversión en cuanto que se intenta hacer una extracción extracapsular, pero existe un extenso daño sonular, en el cual pues ya requiere una transformación pues a esta técnica. Y en el paciente que tenemos pues con luxación de cristalino con zónulas muy inestables o que tiene pues zónulas ausentes. Las opciones para corregir la faquia en esta técnica finalmente son limitadas pues por la extracción de la bolsa capsular, y están indicados entonces los lentes de cámara anterior de apoyo pues angular o fijados al iris, o lentes de cámara posterior de acrílico pues de 3 piezas suturados al iris pues también, como en el caso pues con la técnica de Magnelli. Asimismo pues como los otros lentes que pueden estar suturados o fijados pues a la esclera. En cuanto a la extracción extracapsular, nos mencionan que pues consiste obviamente en una extracción del cristalino mediante una incisión en el limbo superior lo suficientemente grande para poder permitir una salida completa de la catarata, dejando íntegra la cápsula posterior, a diferencia pues de lo que habíamos mencionado en la intracapsular. Y dentro de las posibles indicaciones pues nos traen que son pacientes con cataratas hipermaduras o lunescentes, pacientes que van a tener pues adicionalmente a esto un conteo endotelial bajo, una mala visualización a pesar del azul tripán pues, por parte del cirujano, y una conversión de la facomulsificación por una prolongación radial de la capsulorhexis o una ruptura de la cápsula posterior con fragmentos en cámara anterior, que son pues complicaciones que se presentan relacionadas con esta facomulsificación, y finalmente la transformación pues a este tipo de técnica nos va a ayudar. Esta técnica se genera un desgarro capsular que no es continuo cuando se hace pues la rexis, por lo que no se puede asegurar una posición adecuada del lente intraocular y sus ápticas dentro de la óptica capsular. Entonces, esto pues a diferencia de cómo ocurre en la facomulsificación, va a limitar las opciones de los lentes disponibles para la técnica, y se pueden utilizar en este caso pues los lentes de PMMA de zonas ópticas más grandes de 6 milímetros, y lentes de 3 piezas pues como opciones con ópticas de acrílico y ópticas de propileno, que nos van a ayudar entonces, o van a ser pues las opciones que tenemos en estos casos, pues precisamente relacionado pues con la falta de una bolsa capsular adecuada. En cuanto a la facomulsificación, se considera entonces la cirugía de elección para extraer las cataratas en la actualidad,
Dentro de sus beneficios están la incisión pequeñas, incisiones de 2.2 hasta 3.2 milímetros, que pueden ser autosolladas, que no requieren toda la utilización de las suturas. Permite una inducción del astigmatismo o una recuperación y una recuperación más rápida, con unos resultados finalmente entonces refractivos más predecibles, sin ser 100% predecibles, y que van a ser más estables a largo plazo. Por lo tanto, pues esta técnica viene a ser la técnica pues como de elección en la actualidad y de la cual pues como vamos a empezar a ofrecerle a los pacientes si no tienen pues alguno de los criterios mencionados anteriores para las técnicas que vimos. Ahora ya traemos pues lo que es, dependiendo pues de la experiencia del cirujano y el equipamiento con el que se cuente, se pueden variar las indicaciones pues de las cirugías de la facomulsificación y se puede juntar adicionalmente a este el uso pues, de láser de femtosegundo. Entonces se puede hacer una facomulsificación, también se puede hacer una extracción extracapsular en combinación del láser de femtosegundo que va a permitir una eliminación de la catarata con una mínima inducción de estigmatismo y la preservación de una bolsa capsular íntegra. Entonces permite una implantación de los lentes intraoculares en condiciones más ideales, permite hacer incisiones para corregir el astigmatismo y puede brindar un mayor rango de visión en diferentes distancias. De esta forma se puede cumplir el objetivo principal de la cirugía de catarata, que es la rehabilitación visual del paciente prácticamente en su totalidad. Sin embargo, hasta el momento los estudios no han mostrado una superioridad en la utilización pues como de esta técnica comparado con la facomulsificación sol. Entonces, por ahora tenemos pues esta técnica adicional, además de la disposición del aparato como tal, pues para el abordaje pues de los pacientes. Entonces ya esta opción se deja pues más que todo hacia el cirujano que tenga la experiencia, que él tenga buenos resultados con este y que tenga pues precisamente lo que hemos mencionado de la disponibilidad del aparato. Las condiciones adecuadas para cirugía, que nos las traen en un apartado ya pequeño pues en la guía. Entonces dicen que se debe tener pues en el quirófano todas las normas de habilitación adecuadas, pues ya todas cumplidas, todas al día, los microscopios que sean de buena resolución, siempre tener a la mano un anestesiólogo para ayudar pues obviamente a la sedación y el control, pues el bloqueo del paciente, y esto nos va a ayudar a evitar complicaciones. Un equipo de vitrectomía disponible lo ponen como una de las condiciones principales para la cirugía de catarata, debido a que se puede presentar la complicación y se debe tener pues el equipo para poder abordar el paciente pues, de forma rápida. Además de los líos, cuando se tenga el paciente con un lío premium, la idea es tener siempre el plan A, plan B, plan D, porque según pues lo que se presente en la cirugía, se debe tener una pérdida, se debe tener una opción adicional ante la pérdida del lío o ante algún cambio en la técnica relacionado pues con las complicaciones, para evitar pues que el paciente quede AFA con el momento y hacer pues un adecuado abordaje de estos pacientes. Yo diría que también pues en cuanto a lo de la vitrectomía, pues muchas veces yo he visto pues que los compañeros o los residentes actualmente falta algo de capacitación como en vitrectomía anterior por lo menos. Entonces creería que uno debería estar también como dentro de sus capacidades cumplir con esto, pues adicional a las condiciones adecuadas pues que uno debe tener para la cirugía, aunque ya eso pues va pues como de escuela en escuela. Entonces finalmente eso es lo que les quería traer para presentarles las guías, mostrarles pues como los criterios que definieron o los criterios que tenemos para poder hablar como el mismo idioma entre todos y poder decirles a los pacientes con seguridad, pues digamos, o unificado cuál paciente requiere una cirugía, y también pues en la parte legal, como había mencionado, tener un apoyo pues para cualquier eventualidad. Él les traje una imagencita, pues son las cataratas de Ban Yeok de Tian, que son unos saltos de agua en Asia, que son los saltos más grandes que existen en la frontera entre China y Vietnam, que les quería traer pues como una imagen muy bonita para acompañar esta charla. Y ya, muchísimas gracias.
Muy No sé, Doc, si tiene alguna bonita la otra imagen, acotación. muchas gracias Valentín. En la diapositiva anterior, importante recalcar lo que dice de tener siempre un lente, digamos, de respaldo. Es muy importante esto porque aunque ya está establecido en la guía, fíjate que uno ve muchas veces en los quirófanos que cuando algo sucede y el plan B no ha sido tenido en cuenta, ahí vienen pues las angustias, el lente no está calculado, porque es que no solamente es un lente X que se vaya a sulcus, réstele una dioptría, no, los lentes tienen diferentes constantes, entonces no es tan sencillo, siempre hay que tener contemplado en el preoperatorio, dentro del plan, ese lente secundario y siempre, así como el primario, tenerlo presente, aunque en el 99.99% de los casos no se use. ¿Ok? Muy importante esto. De nuevo, muchísimas gracias, Lucho, por tu participación. Fuiste uno de los artífices de este consenso que me parece fundamental y por eso quería pues, que fuera conocido los que no lo conocían. Eh, no sé si hay alguna intervención adicional. María Mercedes, bueno, felicitar al doctor Valentín por su buen resumen, de verdad que estuvo muy interesante, muy bueno, muy completo. Y yo Muchas quiero gracias, agregar doctor. una cosita, ¿no? Hace más o menos, no sé si 10 o 15 años, nosotros escribimos un capítulo en el libro El Cristalino de las Américas, que te lo voy a mandar, María Mercedes. ¡Ay, qué Y delicia! tiene que ver con los residentes y los fellows, que es la clasificación de la catarata por grados de dificultad. Y nosotros usamos esa clasificación para darle la cirugía a los residentes y a los fellows de acuerdo al grado de complejidad, porque no todos pueden hacer lo mismo. Entonces, sí, con unas características especiales, bueno, son como 26 parámetros de referencia, que si la cámara de estrecha, que si el arco superciliar, que la dureza de la catarata. Entonces, según eso, la opera el residente 1, el residente 2, la opera el pelo 1, el pelo 2, el pelo 3, o en su defecto tiene que ser operada por un docente. Eso nos ha servido mucho para evitar complicaciones. Por supuesto, eso lo escribí hace muchos años, te la voy a mandar para que tú la revises y miras qué le puedes agregar. Nosotros estamos trabajando para sistematizar esto, para hacer una aplicación rápida que tú en el computador o en el celular puedas incluir. Y otro que le estamos incluyendo que no está en esa clasificación es la experiencia del cirujano. Entonces, una aplicación que nos pueda meter todo, introducir todas las variables que puede encontrar, tanto con el paciente general como el ojo. Eso lo cruzamos con la experiencia del cirujano, porque como ya tenemos bastante tiempo teniendo pelo, entonces ya nosotros sabemos más o menos cuál es la experiencia de un cirujano después de haber hecho 100, 150, 200, 300 o 400 cirugías. Entonces, cuando hicimos eso, no teníamos ese dato. Entonces, con un programa como de inteligencia artificial, cuadra la experiencia del cirujano versus el tipo de catarata que va a enfrentar. En el capítulo no está eso. Estamos trabajando en eso y bueno, En tenemos que sacar la segunda edición del sacar Cristalino de las Américas. una segunda. Sí, ¿qué Pues te iba a decir? No, básicamente eso. Ah, bueno, en cuanto a lo que dio el doctor sobre pérdidas de vitrio, saber hacer vitrectomía, yo con mucho gusto le pongo a la orden nuestro centro Matrix, que tiene los ojos artificiales biónicos, que tiene el simulador, y entonces ahí pueden practicar todas esas técnicas, porque uno no puede practicar eso sobre el paciente, ¿no? Ustedes pueden practicar una pérdida de vitrio, el ojito biónico tiene un ojo especial para simular no, para hacer realmente eso, ¿no? Entonces,
Más adelante, María Mercedes, nos ponemos de acuerdo si tú quieres mandar a alguno de los muchachos. Usualmente Maravilloso. los laboratorios le pagan los cursos y vienen y están una semanita con nosotros y podemos hacer algún intercambio. Alguno de nuestros residentes o los puede ir allá a observar lo que ustedes hacen y de eso se trata, ¿no? Mirar otras escuelas y aprender de todos. Pues muchísimas Gracias. gracias, Lucho, por todos estos ofrecimientos. Mejor dicho, son muy valiosos para nosotros. Qué dicha que puedan ir los residentes a ese centro de simulación, que yo creo que pues no hay otro igual. Es maravilloso. Así que, bueno, a todos muchísimas gracias por su asistencia, a ti Valentín por el desarrollo del tema y a ti Lucho por todos tus valiosísimos comentarios. Los esperamos la próxima semana para la revisión del tema de lentes intraoculares, haciendo énfasis finalmente en los lentes de foco extendido. Así que sean bienvenidos, que tengan un feliz resto de día y semana. Nos vemos próximamente. Gracias. Muchísimas gracias a todos.